casos de lo que ustedes tienen en formato ebook en el aula. Nosotros la semana anterior, la anteúltima clase, pudimos ver las escrituras, en realidad las protoescrituras, aquellas que no se constituían todavía como sistemas completos para sistematizado como para poder dejar una huella de aquello que se estaba intentando comunicar de alguna manera, salvando estas instancias del lenguaje hablado y de la transmisión oral. En este caso, serían estas como tres instancias, las protoescrituras, esto que vamos a ver en la primera parte, que sería, ustedes lo tienen dividido de esta manera. Las protoescrituras primero, aquellas que son los antecedentes de lo que van a ser las escrituras más características de estas primeras civilizaciones, y después las escrituras a partir del nacimiento del alfabeto. Por supuesto que esto es una síntesis, les aclaro que en cada uno de estos temas, tanto desde las protoescrituras que nosotros vimos, como estas no alfabéticas y las alfabéticas, son un mundo mucho más complejo de lo que nosotros vamos a desarrollar. Estamos de última eligiendo las características más abarcativas en términos de región y de presencia a partir de lo que va a ser este nuevo mundo ya de dominio del hombre, como vimos desde esta prehistoria un poco repasada en las primeras clases. En este caso, todas estas escrituras que nosotros vamos a ver se estructuran a partir de esto que vimos hasta la semana pasada, de estas protoescrituras que empiezan a constituirse ya en sistemas organizados, de estos símbolos que se sistematizan para poder transmitir todo lo que se quería comunicar desde esos momentos. Uno de los materiales más nuevos que a ustedes les está quedando en el aula, y lo señalo porque va a haber como contradicciones respecto de algún material respecto del anterior. No quiere decir que lo anterior se relativiza o directamente uno no le da valor desde la investigación académica, sino simplemente que a partir de nuevos hallazgos y nuevas investigaciones, el material nuevo de alguna manera reformula o tiene mayor precisión por hallazgo y por posibilidades de datación, etcétera, que permiten una mayor precisión en esta reconstrucción permanente que hace la historiografía de lo que ha acontecido a lo largo de la historia. En toda esta evolución de esas protoescrituras que nosotros vimos en la otra clase hasta las escrituras alfabéticas, vamos a recorrer un mismo criterio de evolución, que en realidad en el caso de Raposo y Costa, en el libro que les estamos dejando en el aula, lo marcan como tres fases en esa evolución, desde lo icónico, desde la imagen a la letra. Y lo divide, esto vamos a ver que se repite hasta inclusive en las escrituras alfabéticas. Un inicio, una primera fase que es netamente pictográfica, que se puede sintetizar con este dibujo de las cosas, aquello de que si quiero trasladar en algún tipo de soporte este signo que me identifica algo, si es un pez, lo más elemental desde el razonamiento del humano es hacer el dibujo de ese pez. Esta fase pictográfica tiene que ver con ese carácter de iconicidad, aún con la necesaria síntesis que siempre acarrea el tema de hacer un dibujo de algo,
buscaré aquellos elementos que sean los más significativos para tener una clara identificación del objeto al cual alude. En el caso del pez, bueno, se hará esta forma elemental que lo sintetiza, etcétera, etcétera, como en casi todos los dibujos que nosotros vamos a ver como esta primera fase, que lo que está haciendo es representando la fisonomía del objeto al que alude. Una segunda fase que va a ser necesaria por la complejidad de lo que se empieza a intentar comunicar. Ya no va a haber cosas que dibujar, sino que aparecen necesariamente estas cuestiones que son de la complejidad de la comunicación, que son ideas. Y esta fase por eso se llama ideográfica, necesaria para complementar esta primera. Y por último va a aparecer la escritura de las palabras, directamente la representación a partir de asociación de determinados sonidos, como es el caso de las escrituras alfabéticas, que básicamente, si bien vamos a ver que se recorren en todos los alfabetos, se van a recorrer estas instancias anteriores, la síntesis buscada y la codificación y la aceptación de este sistema por parte de la sociedad que lo maneja, hace que se vayan despojando de lo anterior por una cuestión lógica de síntesis. Todo esto que estamos viendo en pantalla no dejan de ser dibujos de letras que nosotros asociamos con sonidos determinados y nos permiten leer cada uno de estos renglones. Lógicamente que estamos nosotros trabajando ya a partir del lenguaje adquirido en una instancia de escritura de palabras, con ella esta complejidad de todo lo que podemos transmitir, que es la tercera y última fase en esta evolución, que sería la fonográfica. Esto, a partir de que se repite, lo vamos a ver que se termina de entender, porque parece algo como que es el camino lógico que han recorrido todas las escrituras. A nivel de lo cronológico, en realidad vamos a ver, y un poco ya lo ha anticipado la arquitecta en estas clases anteriores de este recorrido de las primeras civilizaciones, que vamos a ver que hay tres orígenes de la escritura, de los cuales nosotros nos vamos a ceñir más a Occidente, por supuesto, que se va a estar dando en Mesopotamia alrededor del 3500 a.C., en esta Mesopotamia que va a ser la primera que sistematiza de alguna manera, de una forma mucho más específica, estas necesidades de comunicación a partir de la escritura, con esta solidez que nosotros veíamos que estas protoescrituras no cumplían. Van a ser el antecedente para que esto realmente, a partir de este tiempo, se sistematice como una escritura que va a dar cuenta de todas las necesidades de expresión. Con un salto temporal muy, muy grande, estamos hablando de 1500 años, también hay un antecedente que es geográficamente muy distante, allá en China. Aparece en la zona norte una escritura particular que no la podemos, por lo menos la historia no la puede vincular, no hay antecedentes como para atar por qué se dan en estas regiones tan distantes, pero indudablemente la necesidad de comunicar es la que hace que estas cuestiones aparezcan de alguna manera y se sistematicen. Y por otro lado, más cercana a nosotros, por supuesto, hacia el 1200 a.C., aparece, sí, son los antecedentes más lejanos que se tiene, más lejano en el tiempo, más cercano desde lo geográfico, que en el caso del continente americano se tiene, y es una civilización olmeca que va a ser antecedente de todas estas civilizaciones que llamamos precolombinas, digamos, que serían las existentes en América antes de la conquista, que tiene una desaparición, la civilización olmeca todavía no develada del por qué desaparece, pero sí tenemos estos antecedentes de escritura ya en estos lejanos tiempos
respecto de lo que va a ser todos los antecedentes que quedan desde antes de la conquista en América, con las grandes civilizaciones que hubo. Estos serían los tres orígenes muy, muy distantes, fíjense, desde lo temporal y también desde lo geográfico. Tres orígenes muy, muy diferentes, y nosotros vamos a centrarnos en qué es lo que pasa desde el más lejano en el tiempo, desde esta civilización mesopotámica que ustedes ya venimos recorriendo desde la clase pasada. Respecto de algunas definiciones necesarias, de hecho, repasarlas nada más para poder entender tanto la bibliografía que está como nuestra charla, digamos, de a qué nos estamos refiriendo con algunos términos. Por un lado, esto que decíamos como la primera instancia, esta del dibujo de la cosa que sintetizábamos así, parte de el signo que de alguna manera está representando ese objeto que está en esta realidad, entre comillas, más accesible desde lo empírico, desde lo que nosotros podemos ver, desde lo sensorial, tocar, etc. Este signo no deja de ser este dibujo de la cosa como estaba sintetizado. En el caso particular, hay otro término que vamos a utilizar cuando empiezan estas escrituras, y fundamentalmente, si bien hay varias que tienen una instancia jeroglífica, va a ser en Egipto la civilización más característica y que va a tener un uso muy, muy profundo en distintos soportes, en papiro, en lo lapidario, en la madera, etcétera, del jeroglífico, que tiene una complejidad todavía mayor que el pictograma, porque no va a estar simplemente definiendo esta cosa que está dibujada, este objeto que está dibujado, sino que directamente complejiza en el sentido de hacer asociaciones, en algunos casos fonéticas, en algunos casos de significado directamente, una asociación hasta bastante compleja de 2, 3, 4 signos que pueden estar encerrados como en una suerte de corchetes, digamos, como nosotros tenemos asociado las fórmulas matemáticas, que están agrupando una cantidad de pictogramas para complejizar, pero para representar un concepto en general. La palabra, por decirlo así, que estaría representando este jeroglífico puede ser bastante compleja. Eso es lo que definió, por lo menos lo que provocó que se tardara tanto tiempo en decodificar estos jeroglíficos en el caso de la escritura egipcia. Por otro lado, tiene este principio pro rebus o pro rebus, van a encontrar acentuado, ¿no?, en algunos libros, que no solo aparece esta asociación de significados, ustedes en los libros, acá no lo hace, en el caso del ideograma aparecen estas asociaciones que también se dan a los jeroglíficos, pero en este caso el sonido en particular del el idioma de referencia, en el caso de Egipto, por supuesto que el egipcio, se da esta asociación que nosotros, Raposo hace una serie de ejemplos castellanizados, digamos, para que se entiendan. En este caso, la palabra o el concepto de manojo se asocia con el sonido del pictograma de la mano sumado al de un ojo. Entonces queda como la palabra manojo. Ustedes tienen varios ejemplos en la bibliografía que pueden parecerles como frases demasiado tontas, pero es simplemente para que se entienda este principio pro rebus para esta asociación de las palabras a partir de los sonidos, a veces iniciales, a veces sonido completo de la palabra. Y por último, a nivel de lo que se necesita para completar estos sistemas, hasta las escrituras que no son alfabéticas, se va a dar esto, el ideograma,
que ya no tiene que ver con el sonido ni particular de lo que se está representando, y a veces no está siendo parte del objeto que quiero nombrar, como en este caso este triángulo con el concepto de la síntesis del pubis para referirse al género femenino, y esta secuencia que a nosotros nos parecería como, no sé, unos panes, y sin embargo refiere a montaña, esta asociación que la mujer por fuera de las montañas sería el concepto del ideograma de esclava. Como no hay manera de dibujar la cosa, diría Raposo, que ayude en el concepto, porque la mujer sería mujer directamente, pero sí con la asociación de este concepto ya aparece esta nueva representación de una idea que se puede conjugar con una serie de pictogramas. Siempre, acuérdense que hasta lo que estamos viendo no dejan de ser pictogramas, dibujo de sol, dibujo de la mano, dibujo del ojo, etcétera, para síntesis mediante representar esa cosa. La diferencia es que desde el pictograma esencial que está queriendo significar el objeto mismo representado, se complejiza hasta una asociación para dar cuenta de ideas, de entrar en una dimensión mucho más compleja y más abstracta. Y por último, que va a ser el paso que nosotros vamos a ver en esta segunda parte, cuando se dan las escrituras que ya son alfabéticas, entra a aparecer la letra como esencia del signo que está representando un sonido o un conjunto de sonidos. Las letras del alfabeto van a ser aquellas que componen un sistema ya mucho más complejo, más maduro, que mediante determinadas reglas permite la representación visual de todos los sonidos. Va a haber algunas que, en el caso de estas letras, acuérdense que también tenemos nosotros este término que puede aparecer bastante en las descripciones de las escrituras alfabéticas, que estamos hablando de esta mínima unidad, cuando estamos hablando de una letra y no de, a veces, por necesidades fonéticas, vamos a ver que determinados signos o grupos de sonidos, cuando necesito un grupo de sonidos, aparecen lo que ustedes van a leer como prestaciones fonéticas o adaptaciones, en el caso del alfabeto latino, a partir de los distintos idiomas. Nosotros sabemos que tenemos signos que nosotros utilizamos que en otros idiomas no son necesarios y entonces están casi ausentes, y al revés, que nosotros tenemos en el caso de la escritura en español una cantidad de fonemas y de letras que no utilizamos. Basta que nosotros miremos estas tablas que se utilizan para el diseño de los caracteres. Ustedes saben, cada una de las tipografías que nosotros manejamos tiene una cantidad de signos que nosotros probablemente no les estamos dando uso a la medida que nos manejamos dentro de un idioma determinado. Dejando esto de lado, que es lo que se pretende que ustedes manejen, vamos a hablar de estos pictogramas, el paso a la instancia jeroglífica y llegar al fonograma en casi todas las escrituras. Estos son los ejemplos de este principio ProRebus que les aparecen en el libro de la rebelión de los signos, que nosotros les estamos dejando algunos capítulos a medida que vamos recorriendo este mundo de los aspectos visuales, que serían estas manifestaciones necesarias del avance de esta primera civilización. Volvemos ahora a este primer y más lejano antecedente que nosotros tenemos hoy como el nacimiento de la escritura, en esta civilización que se ve las necesidades a partir de funciones netamente administrativas y contables, de
plantear un sistema que sea compartido, que le permita poder comunicarse fundamentalmente con otros lugares, no solo identificar este excedente del cual Claudia les hablaba en clases anteriores, no solo identificar eso, sino poder complejizar cada vez más esto para llevar una administración, una contabilidad de las transacciones necesarias. Va a ser lo que va a dar origen en una escritura cuneiforme. Acuérdense que ya dijimos que adopta esto en realidad por una cuestión material respecto de los elementos y del soporte que más utilizado, en el caso de la región mesopotámica, la arcilla, y el elemento en las arcillas húmedas que permitía este dibujo, la división de campos. Es evidente cómo en estas instancias de la escritura más primaria hay un término que siempre va a aparecer en estas escrituras, porque ustedes lo pueden ver en los libros, es decir, cuando estamos hablando de la escritura más antigua, entonces va a aparecer el término de arcaico en el sentido de una escritura que tiene una evolución. El término de arcaico habla de lo más primario, cuando arranca, cuando todavía no tiene una sistematización y un orden maduro, que va a llegar casi a la escritura, diríamos, más clásica, más regular, aquella más madura. En este caso, la irregularidad que uno puede ver en algunos, fíjense la superior, la imagen superior, si bien aparecen, uno puede identificar divisiones, estos rasgos de la esteca en punta, que va a ser reemplazada después por una de forma triangular, cuando empieza esto sería como un ejemplo de esta, llamémosle, maduración, evolución de la escritura cuneiforme, porque se llega a un grado de complejidad que hace que aquellos que no podían tener la capacidad de la sabiduría como para ir decodificando esto, cada vez se le hace más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos el dibujo que, aunque nosotros no sepamos absolutamente nada, podemos identificar en esta o asociar al menos que esto representa una planta, que esto representa un ave posada arriba de algo, que acá hay una figura de una cabeza humana, característica con la barba, etc. ¿Por qué podemos describir esto? Porque estamos en una instancia netamente pictográfica, aparece el dibujo representativo, aunque sea sintético, de aquello que está aludiendo. En una instancia intermedia podemos detectar algunos rasgos que nosotros podemos identificar, y cuando ya se llega a una instancia madura, es como que llegó tal grado de síntesis que resulta, para el que no sabe, lógicamente, esto indecodificable. Esta escritura cuneiforme, en cuanto a las características, muy sintetizadas y abreviadas, sería como este punteo de ítems. Por un lado, no deja de ser relativamente compleja, vamos a ver que hay otras muchísimo más complejas, pero esta está alrededor de los 600 signos que hay que reconocer para poder interpretar esto. Aún así, con esta complejidad y con la limitada cantidad de gente de esa civilización que maneja este conocimiento, se llegan a crear bibliotecas que, excediendo esta primera necesidad de lo contable, de lo administrativo, va a dar cuenta de una diversidad de temas religiosos, matemáticos, de registro histórico. Las leyes van a ser fundamentales porque a partir de los códigos que nosotros vamos a ver acá, nace la ley escrita. Tratados que tienen que ver con la medicina, con aspectos astronómicos, etcétera, que empieza a cubrirse todos estos temas. La poesía, la literatura aparece también ya completando estas necesidades tan del hombre de escribir, de dejar registro, no solo aquello que aparece
como una necesidad muy doméstica del registro de lo contable que decíamos que le dio origen a esto. La escritura a partir de, ya lo mencionó los otros días Claudia, este antecedente que pueden buscar porque está en la web, no me acuerdo si está colgado en el aula o no, que es este relato de la leyenda o esta cuestión muy épica de, de Gilgamesh, con esta búsqueda de la vida eterna que tiene tantos, que va a ser este antecedente literario el más lejano en el tiempo que por lo menos hasta hoy se tiene registro. Dijimos de la ley escrita, de la posibilidad de consensuar entre distintas sociedades, fijar estándares como los tenemos a nivel del mundo hoy para poder valorar de alguna manera estas transacciones y poder tener un determinado consenso respecto a la manera de registrar pesos y medidas. El más temprano hasta ahora de la escritura sumeria temprana o arcaica, les decía, sería exactamente lo mismo en cuanto a la adjetivación para caracterizar la escritura, y les reitero esto porque en realidad sería deseable que, aunque ninguno de nosotros sabe leer esto, y probablemente tampoco pase con el griego y pase con el alfabeto latino arcaico, por ejemplo, pero que que ustedes puedan detectar algunas características como para, sin ninguna pretensión de hacerse los historiadores, y de poder asociar determinadas estructuras, falta de regularidad, etcétera, a ubicar si esa escritura tiene características de una escritura incipiente, arcaica, temprana, o ya tiene un grado de madurez que nos permite a nosotros asociar con una escritura más clásica, más evolucionada, generalmente de los periodos de mayor auge de esa civilización a la que pertenece. En este caso, una característica que sí no dije, pero en muchas piezas aparece, en este caso, no deja de ser esto una pieza de arcilla en primeros términos. Cuando tenemos que hablar de los soportes, acuérdense que la mayoría de lo que nosotros vamos a ver en el caso de la escritura en Mesopotamia, aparece esta conjugarse de la imagen directamente representativa de algo, de lo que está dando cuenta la pieza, y el resto, aprovechando todos los intersticios del espacio que queda libre en esta pieza de arcilla, donde aparece la escritura. La división de campos, estas liñitas que están separando los espacios, es muy característica tanto de la escritura mesopotámica como de la egipcia, y en el interior evidentemente todavía hay una instancia pictográfica, porque que nosotros no sepamos identificar cada uno de estos signos, todavía tienen ese carácter de dibujo, repito, entre comillas, este dibujo de la cosa. Cuando esto se empieza a complejizar, ustedes van a leer que utilizar la parte de atrás de la esteca, que era redondeada, para hacer estos huequitos, digamos, estos orificios en la arcilla fresca, generalmente respondía a una cuestión numeral, al asociar cada uno de estos con esta multiplicación de una determinada unidad. El resto todavía, como en este caso, automáticamente deberíamos nosotros identificar que acá no hay una regularidad muy grande, que todavía hay rasgos de aquello dibujado, que tiene la intención con esta otra punta de la esteca, que es más filosa, de ir como si esto fuese un lápiz hoy, dibujando aquello que representa. Y algunos empiezan a aparecer con un grado de síntesis con el cual nosotros no podemos identificar ese objeto al cual está haciendo referencia, de una manera que con esta síntesis
se desdibuja de ese pictograma, desde ese dibujo, y pasa a estar en una instancia más jeroglífica o directamente de una síntesis que se asocia al signo abstracto que tiene que ver con, a veces con la fonética, con la prestación de la palabra que significa por el signo que está al lado. Va a haber funciones que son determinativas, tiene este término. ¿Por qué? Porque están no siendo propias del signo en sí, sino que tienen que ver con el signo que está al lado o los signos que estén al lado. Un caso característico de esto va a ser los mismos jeroglíficos. Los signos determinativos generalmente tienen que ver con el sentido. En el caso de la escritura sumeria, tiene una relación que se va acentuando en el sentido de lectura. En cambio, en el caso de las escrituras como la egipcia, vamos a ver que tiene una libertad total. Puede tener un sentido en un sentido u otro, incluso no solo de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Cuando esto se empieza a hacer cada vez más complejo, porque nosotros no descubrimos el objeto dibujado, es porque se está pasando de esta instancia, la primera que vimos, esta pictográfica, a una donde aparece directamente este signo que tiene una función netamente de representación del sonido que está representando, y la lectura, por supuesto, la interpretación de esto cada vez se hace más compleja. Acá todavía vemos que aparece una secuencia de estos puntos que podríamos inferir, y es muy probable, que esto tenga que ver con esa instancia de registro contable. Para que se les acuerde y traten de siempre asociar esta descripción, hablo para las exposiciones de ustedes, para los exámenes, para los cuestionarios, de no omitir a veces la descripción del soporte y de los elementos y de la manera en que se factura, porque es lo elemental para ir acordándose y asociando del porqué. Si uno se pregunta el porqué de los soportes, seguro que aparecen estas cuestiones que son de sentido común, o sea, ¿por qué la arcilla en Mesopotamia? Porque era lo que tenían más a mano. ¿Por qué aparece el papiro como el soporte característico de la civilización egipcia? Lógicamente que por las bondades del Nilo, esta fertilidad cíclica de sus costas y la presencia del papiro como planta que permitía la extracción de las fibras. Y así se va dando a lo largo de la historia. Este sería como la versión del elemento de una escritura cuneiforme ya madura, porque vemos que aparecen estas terminaciones triangulares que permiten que vaya teniendo en esta gran complejidad, realmente cuando ustedes si se enfrentan a piezas muy maduras de escritura cuneiforme, como vamos a ver ahora imágenes, se van a dar cuenta de lo difícil, por eso esta permanencia tan larga en la eduba, esta educación de aquellos que generalmente el sacerdote que se enfrentaba a esta capacitación tan larga, es porque decodificar esto realmente parece como tan difícil como hoy podemos ver también escrituras orientales que tienen un grado altísimo de complejidad por la cantidad de signos que uno tiene que memorizar, identificar y decodificar visualmente, con una enorme cantidad de signos que formalmente son muy parecidos. Fíjense que en esta imagen está señalado en verde como las posibilidades que esta herramienta que veíamos en la imagen anterior le da al escriba a partir de poner más vertical y hundir en la arcilla con mayor presión, que en determinadas ocasiones que la presión es menor, incluso se produce como un alargamiento de este rasgo por cómo ponía el escriba, cómo hundía esa pequeña esteca en la arcilla y producía el rasgo. ¿Para qué? Para hacer esta
cualquiera de estos, digamos, obviamente que yo no sé nada de esto en cuanto a poder eh, descifrarlo, digamos, pero entendemos que cada uno de estos, o este conjunto de rasgos, constituye un solo signo. ¿Por qué podemos eh, asegurar esto? Porque en ese proceso, desde lo figurativo, desde esta etapa pictográfica, icónica, desde esta representación, aunque sea sintética, a partir de los que se han, de toda la documentación que hay, de lo que se ha podido ir descifrando, vemos que algunos signos, esto sería como la evolución en este sentido en horizontal. Este signo que la mayoría podríamos decir, bueno, esto parece por lo menos la síntesis del dibujo de la cabeza de un buey, en determinado momento, también con una síntesis, porque ya aparecen nada más que 3 rasgos, se vuelca en horizontal, o sea, se gira, una cuestión que va de la mano de la complejidad o de la comodidad del escribir, porque esto se trabajaba, ¿no?, con la comodidad y la ergonomía que podemos tener hoy en el concepto de decir cómo escribo, generalmente sentado, con algún tipo de apoyo y a distancias normales. Bueno, cuando esto todavía está en una instancia tan primaria, en varias escrituras vamos a ver que en determinados tiempos, los tiempos sabemos que en estas primeras etapas de la historia son muy grandes, o sea que esto no se da de un día para otro, sino que quizás pasan cientos de años, que la escritura, a partir de este dibujo o síntesis de una casi silueta del cabeza de buey, se gira a 90 grados, pero después aparece ya la cuña, o sea, el elemento con forma de cuña, que ya no se dibuja linealmente con la puntita como afilada haciendo este rasgo, sino que directamente se apoya. Fíjense que acá ya hay 4 veces que apoya el elemento, después se sintetiza a un apoyo mucho más marcado y 2 nada más, y después termina con esta forma. Entonces, esta abstracción que nosotros, si miramos nada más que esta instancia, no podemos entender nada o nos parece formalmente muy parecido a otros, en realidad tiene este origen. Vuelvo a la instancia pictográfica, entonces dibujo silueta de cabeza de buey, este símbolo que nosotros decíamos a partir del símbolo del puy femenino para identificar la mujer, este ideograma que combina 2 dibujos, símbolo de mujer con montañas, y fíjense dónde termina, si hacemos el salto desde el primer lado hasta la última columna, vemos que termina siendo todo mucho más difícil de decodificar, y aunque nos parezca raro, más fácil, más rápido para ese escriba que tenía oficio y que manejaba esto, de implementar. No estar dibujando todo esto con una punta afilada, sino simplemente tener la destreza de generar distintos tipos de rasgos con una sola misma terminación, esta cuña triangular que tenían en la esteca y que les permitía producir todo este tipo de rasgos en la arcilla húmeda, para, no lo dije, para después secarlas al sol o para hasta cocinarlas, digamos, en el sentido de lo que sería dejar ya una estabilidad mucho mayor y una duración en ese soporte que no deja de ser sumamente frágil para el paso del tiempo tan extenso de estas escrituras que son tan tempranas. Ejemplos, como vimos, de este primerísimo monumento blau, se llama este antecedente de que va a ser el más lejano en el tiempo de la escritura sumeria, y este temprano o arcaico que les decía, acuérdense, como sinónimo en el sentido de decir aquellas primeras escrituras todavía no están sistematizadas o maduras. Y ejemplos de el sumerio tardío o maduro, también sinónimos, de escritura, en este caso en el soporte por excelencia de la escritura cuneiforme, que es la arcilla fresca, y en este caso es
la representación esculpida de esta esteca triangular, ya no haciéndolo directamente sobre la piedra, lógico que no se iba a utilizar esto, sino que se iba a cincelar esto con metal, pero sí representar estos rasgos triangulares para ir dejando el mismo registro, pero mucho más duradero, sobre la piedra de esa escritura cuneiforme. Hay un grado de regularidad mucho mayor, ¿no? Si bien aparecen estas divisiones de campo, están mucho más ordenadas, aparece el aprovechamiento del soporte de una manera mucho más extensa, no hay tanto espacio como libre, porque las posibilidades de decodificación, el oficio que tenían aquellos escribas, en este caso escribas y escultores, digamos, para poder tallar esto en la misma piedra, hacen que para nosotros sea totalmente indecodificable. Ya la lectura de esto tiene que ser realmente de especialistas, y sorprende esta enorme capacidad de sistematizar y aprovechar el soporte y poder realizar, como en el caso de la epopeya de Gilgamesh, que en 11, para algunos 10, van a encontrar que 10 tablillas, y dicen que la número 11 y la 12 fueron agregados. Algunos plantean que las diferencias temporales y de datación no permiten, eso no deja de ser anecdótico. Lo que tenemos que acordarnos con suerte nosotros es decir, bueno, ya está ese antecedente de la escritura y de la literatura plasmada desde lo escrito, en hasta ahora el antecedente más lejano en el tiempo, que serían estas tablillas con la epopeya de Gilgamesh. ¿Cómo se da esta evolución de los símbolos? Estos cuadros son reiterados, esto es nada más que a modo de ejemplo, y Mex plantea esto de que los símbolos gráficos comenzaron a representar los sonidos en lugar de los objetos en sí, lo que decíamos en el paso de estas tres instancias, y la escritura cuneiforme se fue transformando en jeroglífica, donde aparece esta complejidad que veíamos, de que estos ya no están representando el objeto, sino que empiezan a representar palabras y sílabas que tienen un sonido igual o similar al objeto representado. Y las ilustraciones ya pasan a ser símbolos gráficos de los sonidos y no de la cosa en sí representada. Se dice que este pictograma, si bien tiene iconicidad, quiere decir todavía estoy dibujando objetos, pierde su referencialidad directa. Quiere decir que este objeto que nace como, busquemos alguno que sea más fácil, el pez siempre nos ayuda. Bueno, el pez deja de representar pez y pierde su iconicidad, porque termina siendo un conjunto de signos hechos ya con una forma particular que no podemos asociar nosotros con el objeto representado. Esto que podemos ver que se repite absolutamente en todo, bueno, de vuelta, la cabeza de buey o de vaca, que va a terminar siendo, aunque les parezca mentira, va a ser como, diríamos, exagerando, por favor no pongan estos términos, pero es como decir, bueno, si buscara el antecedente más lejano, la bisabuela de nuestra A mayúscula, encontramos la cabeza de buey, para que se asocie. Es decir, bueno, no es casual que la forma de las letras que tenemos hoy tienen un antecedente muy lejano, muy difícil de asociar, que tiene que ver con instancias pictográficas que van a ser las originales de eso. Con este proceso, que lo hacemos así como en estas tres etapas y muy rápido, pero que en realidad comprende tiempos generalmente muy largos, se da llegar al fonograma de hoy, que está representando un sonido determinado. Una de las cosas que marcamos, que también es sumamente valiosa a lo largo del estudio de la historia de estas civilizaciones, es el nacimiento de la norma, la ley escrita, el plasmar en algún lado, en un soporte determinado, algo que es consensuado por la sociedad que lo genera. Por supuesto que nada tiene que ver, y seguramente cuando se estudia, y en esto y Claudia les mencionó, cuando
se trataba sobre esto. Lógicamente que acá tiene que ver esta condición paradigmática que va a recorrer absolutamente todo el desarrollo de la historia 1 historia 2. Nunca se debe considerar algo desde el paradigma que nos contiene, porque estaríamos haciendo una traspolación de conceptos que totalmente errónea. El nacimiento de la ley escrita es la ley de ese momento, de esa sociedad que lo genera. Lo importante es que esa ley se escribe, se deja registro, y como en este caso se plasma como parte de un consenso social, en este caso, fíjense, de los más lejanos, hacia el 3200 antes de Cristo, aparece este código de Urucayina, que es el primer ejemplo registrado de forma social, que tiene mucho de lo que hoy, aún con nuestra distancia de paradigma, digamos, de el Islam, respecto de esta cuestión de la mujer y directamente degradación en el sentido de la ubicación dentro de todo lo que son las leyes convenidas y sociales. Y otro código, hay varios de estos antecedentes de códigos en cuanto a conjunto de reglas que aparecen escritas. Hay en este caso, dos piezas que tienen con esta escritura un registro de un conjunto de leyes. La esencia del código es cuando yo agrupo determinada cantidad de leyes y las plasmo en un soporte. En algunos casos los códigos pueden estar con un fin específicamente de un tema o un segmento, porque pueden ser códigos que atañen a lo legal, códigos como este que están hablando de una reforma social respecto de la valoración, en este caso de género. Otros directamente tienen que ver con la normativa en cuanto a pactos o de qué manera se dividen determinados terrenos, etc. Hay varios fines de este conjunto de leyes que se agrupan en lo que son los códigos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser, al menos hasta hoy, lo más lejano respecto de una decisión social de plasmar un acuerdo determinado para de qué manera se va a regular la vida, sea en el aspecto que sea, y generalmente aparece esta cuestión de no solo la norma, sino del castigo aplicado a aquel que transgrede esta norma. La ley escrita generalmente plantea también no solo qué hay que hacer, sino qué pena puede caber si esta norma o esto pautado se transgrede. El código de Hammurabi mucho más cercano en el tiempo, pero de los códigos más completos. Ustedes van a ver como en una estela muy grande, casi 2,5 metros de altura, destina una parte para la imagen, lo que sería lo mimético, y todo el resto, esto es nada más que lo que vemos acá a la derecha, es nada más que un zoom de todo esto que está hasta por acá, está escrito. Es un conjunto de 282 leyes que están plasmadas en 21 columnas que recorren la superficie de esta estela de piedra, con una imagen superior que es cuando el dios Sol le ordena al rey Hammurabi que escriba estas leyes para el pueblo de Babilonia. La regularidad, hago de vuelta, como lo de la derecha, en la imagen siguiente, esto es un zoom de una foto casi macro para que ustedes vean la complejidad de cada una de estas columnas y todo el escrito que tiene esta complejidad de una escritura cuneiforme, otra foto con más contraste para que ustedes vean la complejidad de
En este caso sabemos que no es una cuña, sino simplemente que está trabajado, cincelado, pero con la forma de la cuña. Estamos haciendo una super ampliación de estas 282 leyes que van recorriendo las columnas en este ordenamiento sumamente regular. Esto es lo que hace que se pueda escribir tanto, pero que sea a su vez para aquellos que no tenemos el conocimiento cada vez más complejo de decodificar. Decíamos del nacimiento de la literatura en cuanto al registro, y la epopeya de Gilgamesh es esa narración acadia que mediante 11, para algunos casos aparece otra, digo, vuelvo a decir que de últimas anecdótico, tablillas que tienen esta escritura. Si ustedes acceden, aunque sea digitalmente, pero a esta epopeya, van a ver que en la traducción hay saltos, porque hay partes directamente rotas en estas tablillas que se suprime y no se puede como inferir de qué era el texto escrito. Entonces aparecen algunos saltos. A partir de eso, de cualquier manera, en estas 11 tablillas se recompone esta epopeya y pueden leerla completa, y esta narrativa que plantea la búsqueda de esta flor de la vida eterna, etcétera, entre los personajes, entre Gilgamesh y, y los personajes que van dándole vida a esta narrativa. Si ustedes, esto que parece realmente increíble por lo chiquito, esto que nosotros vemos por ahí a mí me pasaba hasta que tuve la oportunidad de estar enfrente a una tablilla de esta, y uno es como imposible no sorprenderse. Ve estas imágenes, a uno le parece que pueden ser una cosa muy gigantesca, y las tablillas estas rondan más o menos entre los 7, 8 centímetros por los 11, 12 centímetros. Fíjense que algo que tengan ustedes cerca, decir, en serio, tan chiquitito y tan minúsculamente escrito, uno le tiene enfrente, y realmente esto parece una textura casi imposible de decodificar. Y sin embargo es la versión más antigua, estamos hablando de 2500, 2000 años antes de Cristo, en que esto se escribe. Esta es la pieza número 11 que vino acá a Argentina en una muestra en una exposición de Biblias y escritos religiosos, y la vedette de la muestra en la Universidad Católica organizó esta muestra que estuvo hace unos años en Puerto Madero. Era esta tablilla que tenía 7 por 11 centímetros, una cosa muy chiquitita, y uno cuando aprecia esto, que parece directamente una textura, le da el enorme valor de decir cómo se podía no solo escribir, sino decodificar esta complejidad tan grande. Fíjense que realmente a nosotros nos parece, creo que van a coincidir todo medio lo mismo, o sea, entender esto como escritura se hace sumamente difícil, y ahí es que uno le da real valor a esta preparación de estos escribas que pasaban más de una década aprendiendo de qué manera no solo escribir, sino decodificar. Una, eh, una tipología dentro de Mesopotamia que es característica, y la señalamos rápido nada más, son los sellos cilíndricos. Vamos a ver que en el caso de Mesopotamia hay sellos cilíndricos, como en la civilización egipcia aparece el sello de escarabajo. Este término nada más que por la forma, a diferencia del sello de escarabajo, que sería como tal cual como los sellos que nosotros conocemos hoy, que estamos ejerciendo una presión
directamente lineal, en el sentido de que hacemos presión en un solo sentido. Los sellos cilíndricos mesopotámicos tenían la función de ejercer presión en un sentido y rolar directamente, o sea, rodar, si ustedes quieren, sobre el soporte que estaban ejerciendo esa presión, generalmente de vuelta, arcilla o algún material blando para que quedara ese registro, tal cual como si nosotros lo hiciésemos hoy. Acá hay ejemplos que grafican de alguna manera cómo este sello cilíndrico, que no eran muy grandes, eran casi resueltos todos con materiales semipreciosos, con piedras, con un trabajo sumamente laborioso de trabajarlo bajo relieve para que con la presión y al rolar sobre la arcilla fresca va dejando la huella de, en algunos casos, todo lo que sería imagen, y en algunos, como en este caso central, que incorpora parte del texto. Siempre que vean esto, a veces son lo que está a la derecha, es el ejemplo para que se aprecie el desarrollo de esta continuidad que plantea el ir rolando el sello cilíndrico sobre sobre el soporte blando. En algunos casos a ustedes les quedan, bueno, varios ejemplos en el ebook, simplemente para que aprecien más o menos las dimensiones. Esto sería como, en algunos casos como esto, con insertos de joyería para poder tenerlo a mano. Es simplemente como para decir aquel que podía tener la posibilidad de marcar su posesión de algunas piezas, tenía a mano este sello para identificar lógicamente aquel titular o aquel que estaba generalmente en términos de ser el poseedor de determinadas piezas. Y también hay muchísimo menos, pero estos sellos con las características normales. Esto no sería sello cilíndrico, sino directamente con las mismas características del sello de hoy, o el sello de lacre que ustedes pueden conocer, con la intención de, trabajado mediante bajo relieve, dejar esta impronta de el objeto o el texto sobre relieve a partir de la presencia de la presión que se ejerce sobre un material blando. ¿Hasta ahí alguna duda? Porque pasamos a la cultura ya egipcia, donde vamos a ver similitudes y algunas cuestiones bien diferentes respecto de la escritura mesopotámica. Bueno, sigo si no hay dudas, porque para que podamos llegar, porque si no se nos va a ir un poco amontonando todo esto. Les repito que ustedes tienen esto, no solo con mayor texto de lo que vemos hoy en el ebook, y sino por supuesto que en todo el material, entre los principales que nosotros les estamos dejando los capítulos en el aula, van a poder reponer no solo esto que estamos viendo, sino ver más imágenes, más todas las que ustedes pueden buscar, por supuesto, y que les va quedando. En el caso de Egipto, que va a ser fundamental vamos a ver el nacimiento de los alfabetos que un poco terminan siendo herederos del jeroglífico egipcio en cuanto a los grandes orígenes. Como principales características, así como hablábamos de alrededor de 650 en escritura jeroglífica, acá estamos más o menos con una complejidad similar. Más de 700 signos jeroglíficos se definen a partir de este nuevo imperio en Egipto. Como anticipaba recién, los signos pueden ser silábicos, pueden ser alfabéticos, o aparece esta característica del signo determinativo, que no lo teníamos en la escritura cuneiforme. Este determinativo a veces está nada más que para indicarme cómo lea el texto. ¿Por qué? Porque la dirección es libre. Esto
intento que se acuerden esquemáticamente. Puede ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Por qué lo hacían así de complejo? Y bueno, porque se les ocurría a los egipcios, y aquel que leía tenía estos signos determinativos que, a partir de, si bien llevó muchísimo tiempo descifrarlo, los egiptólogos claramente después, a partir de esta decodificación y este hallazgo para poder darse cuenta que de qué manera se trabajaba sistémicamente en la escritura jeroglífica, pudieron decodificar todo. Tiene, a lo largo de este extenso periodo de la cultura egipcia, aparecen distintas instancias y se definen a partir del 1500 aproximadamente una escritura que se llama hierática, que es una simplificación de esa escritura jeroglífica destinada a los grandes monumentos. La escritura jeroglífica lapidaria, aquella que se trabaja sobre la roca, la más duradera, la que nosotros más llegamos a tener antecedentes, junto con la escritura que se hace en este soporte de papiro. Aún así, la hierática tiene muchísima dedicación y está trabajada en colores, y en algunos casos tiene enorme complejidad en el dibujo, en la parte que diríamos justamente mimética, aquella incorporación de la imagen dentro del texto. Esa es la escritura hierática. Generalmente tiene una intención que tiene que ver con este mundo del pensamiento mágico egipcio destinado a este paso desde la vida terrenal a la vida post-mortem, esta cuestión tan presente. Digo, ahora justo que me acordé, en el aula también ustedes tienen la parte de pensamiento, acuérdense, en formato de ebook para que les ayude en el caso de las clases que generalmente da María Nidia Casís, que tiene que ver específicamente con el pensamiento. También ustedes tienen como ayuda estos ebooks en el aula. Y este pensamiento mágico tan característico y tan presente en la civilización egipcia tiene que ver con la misión de esta escritura hierática y el fin. Generalmente esta está destinado a esa escritura, si ustedes quieren, más religiosa, más que tiene que ver con este mundo mágico. Hacia el 400 ya se impone la escritura demótica con un fin mucho más terrenal, que tiene que ver con los escritos legales y comerciales. Y por supuesto que la demótica no deja de ser una simplificación de la escritura hierática. Ya hay un grado de síntesis mucho mayor que tiene que ver con la rapidez con que el escriba que manejaba esto podía resolverlo, y esta de última liviandad que le propone, que no tiene el compromiso de lo religioso, de esta trascendencia hacia otro mundo que la escritura hierática tiene. Y por supuesto que a nivel de soporte, ya lo dijimos, pasa a ser, en el caso de la escritura hierática, los muros de estos templos, los sarcófagos, todo lo que tiene que ver con este escenario tan ritual y de todo lo que es esta liturgia en cuanto a qué se hace con la momificación, con el trabajo de los sarcófagos, de lo que son estos espacios de paso de la vida terrenal a la vida post-mortem, tan presente. Creo que es la más difundida por la historia y por esta difusión a partir de los hallazgos y del saqueo que hace la invasión napoleónica y todos estos descubrimientos que se dan en Egipto con mucha ignorancia respecto lógicamente, que despojar de contexto y la rapiña que se ha dado a partir de eso, y este misterio en cuanto al tiempo que llevó descifrar esto,
generó al menos una difusión muy grande. Quizás la cultura egipcia en este sentido sea de las más difundidas. El soporte, insisto, es los muros y el material en cuanto a sarcófagos, y va a ser lo fundamental. Y el papiro como soporte de todo lo que sería documento. Y este primer gran testimonio de una narrativa secuencial que va a ser el libro de los muertos, en cuanto a este documento que va a estar dando cuenta de qué tiene que hacer o qué fue de la vida de aquel que está trascendiendo esta instancia terrenal. Los jeroglíficos son un claro ejemplo de esta combinación, de esta instancia que vemos netamente pictográfica en algunos casos, porque vemos, en este caso son dos ejemplos lapidarios, obviamente, creo que se nota por las mismas fotografías, pero de qué manera el trabajo cincelado respeta esta característica bien pictográfica en los jeroglíficos, cuando uno descubre el ave, la persona humana, la vasija, etcétera, etcétera, que tienen que ver con este grado de representación de la cosa. Y después vemos ejemplos donde directamente eso es imposible de decodificar. El papiro, creo que más o menos desde la primaria ustedes tienen que haber tenido algún tipo de acceso a esto, muy de Villiquen, digamos. El papiro, esta planta que tenían en abundancia por esta cuestión cíclica del Nilo y la fertilidad que dejaba en sus orillas, permite largas fibras que se van a entrelazar, se van a humedecer, se van a macerar, se van a ir dejando secar, y a su vez se golpean para poder unirse. Esto permite generar rollos de papiro que en un sentido, o sea, de un lado se podían escribir, del otro lado queda como la contrafibra, pero permitía cierta flexibilidad como para generar estos largos rollos que llegan a ensambles hasta de 20 hojas. El recto es la superficie que se va a poder escribir, verso sería la contracara de esto, digamos, que tiene un sentido de fibras verticales que no va a permitir escribir, porque directamente por capilaridad la tinta es como que se corre, pero sí permite este entramado de fibras que veíamos en la imagen anterior, generar este soporte que va a tener larguísimo tiempo de vigencia, va a tener muchísimo tiempo hasta que va a ser recién allá por la Edad Media, va a haber una producción de pergamino que va a tener bondades que exceden esta cierta fragilidad en el tiempo o incomodidad de este rollo, que para leerse, lógicamente que tenía que ir desenrollándose y enrollando por el otro lado, porque llegan hasta extensiones muy largas estos rollos de papiro, y va a ser recién en esa instancia, fíjense las diferencias temporales, recién van a pasar una cantidad de siglos para que recién a partir más o menos del siglo VIII, del siglo IX, tenga una contundencia, un predominio el pergamino por sobre el papiro. Aún así van a convivir durante bastante tiempo estos dos soportes por excelencia. Bueno, es un poco anecdótico, pero había distintas calidades de papiro de acuerdo a los fines que se tuvieran. Ejemplos, como varios que ustedes pueden buscar, de escritura demótica, que indudablemente hay un grado de síntesis que muestra esta simplificación respecto de la escritura hierática, que tiene, si bien también es una síntesis de la lapidaria, de aquella que se grababa sobre el soporte como más noble, más duradero, que va a ser la piedra, pero la demótica ya tiene un grado de síntesis que
tiene que ver con esta función más terrenal de el escrito legal o el escrito contable, que no tenía la responsabilidad de aquello que estaba destinado para trascender, como en este caso, este libro de los muertos, que Mex llama como el primer manuscrito ilustrado, en el sentido de un documento que, si bien todavía no tiene el concepto de libro, este códex que recién se va a poder trabajar como concepto de libro, en el sentido de aquello que voy recorriendo como recorrido de páginas, que se va a dar tardíamente allá, recién en la Alta Edad Media. Acá, de cualquier manera, Mex lo titula como manuscrito ilustrado, como el primero, porque tiene sí o sí una cuestión de texto e imagen que tiene una narrativa de última secuencial. Los libros de los muertos, acuérdense que es esta suerte de documento que va planteando algunas instancias, puede ser de esta cuestión muy de la vida de del difunto en cuanto a su vida terrenal y la expectativa de lo que pase en esta instancia de paso al otro mundo y de qué manera puede ser juzgado por los dioses y tener la recompensa. Generalmente no son condenatorios, sino directamente con la expectativa de la recompensa de lo que pase en esta vida posterior a la terrenal, en este paso del mundo terrenal al mundo divino. Se puede ver cuando ustedes, por suerte, hoy tenemos digitalizaciones altísima calidad. Fíjense que si hiciéramos zoom acá, estaríamos viendo siempre en el papiro este entramado regular, estas fibras, en el caso de el recto, estas fibras horizontales que están tan golpeadas con las otras, tan unidos la fibra, que se ve una textura muy pareja. En el verso, por supuesto que sí prima esta estructura vertical y es lo que hace que el papiro esté diseñado y esté fabricado para escribirse de un solo lado. En cuanto a los análisis de las imágenes, bueno, tienen descripciones ustedes muy amplias en la bibliografía, descripciones de esta pluralidad de dioses con mayor o menor presencia, mayor o menor protagonismo algunos, para determinados faraones, para determinados personajes que admitían toda esta elaboración, no solo desde lo edilicio, desde las mismas pirámides como ejemplo de la máxima expresión de un monumento para este paso a la muerte, sino la elaboración de todo lo que acompaña eso, como es el trabajo en las paredes, como es el trabajo, yo no puse ejemplos acá, pero ustedes los tienen que tener como muy presentes y en los libros están, de las imágenes del trabajo excepcional de los sarcófagos, a veces de las cajas exteriores, adentro a su vez otra caja conteniendo como si fuera el ataúd de hoy, digamos, estos sarcófagos que tenían a veces más de una instancia y completamente trabajados, escritos y dibujados, digamos, siempre está muy presente en toda esta escritura hierática y en todo lo que se hace para este microclima de pensamiento mágico y tanta trascendencia del mundo terrenal, aparece la imagen conjugada con el texto de una manera muy evidente. En este caso, nada más que ejemplo de ordenamiento, de cómo esta escritura jeroglífica también puede dar cuenta de cuestiones como esta, que es nada más que el calendario elefantino, que tiene 12 meses, estaba dividido en 12 meses de 30 días, 5 días que se llaman epagómenos y 3 estaciones anuales. Esto servía para cuestiones cíclicas como todo lo que implica de la agricultura, el trabajo de toda esta cuestión cíclica que decíamos del Nilo en cuanto a crecientes, retiro de las aguas,
fertilidad de sus orillas, el tema de plantar, etcétera, y esto todo puede registrarse gracias a esta escritura. En este caso, por supuesto que si tuviéramos que ponerle, si la pregunta fuese, decir, bueno, ¿qué creen que es esto? Acá prima lo pictográfico, y por supuesto que sí, porque podemos reconocer con un grado de precisión, hasta de diferencia, determinadas aves o vasijas o elementos que están tan presentes, que es lógico que aparezca esta instancia muy, muy presente de los jeroglíficos. Tablas como que una cantidad que ustedes pueden encontrar que están refiriendo a la instancia jeroglífica, sería todo esto donde aparece directamente lo pictográfico, el dibujo de aquello que está representando, la instancia jeroglífica que es más para escritura de libros, donde aparece ya lo muy lineal, una síntesis muy grande en distintas instancias de la escritura hierática. Ustedes vean que en la parte inferior tienen esta cronología respecto de la evolución, llegando al demótico donde, al igual que en una cantidad de tablas que ustedes pueden encontrar y de varias escrituras, el grado de síntesis, la complejidad y la abstracción del rasgo hace directamente muy difícil de decodificar o de identificar aquel elemento que le dio origen. Lo mismo que veíamos que pasaba con la escritura cuneiforme. La piedra roseta pasa a ser la estrella de la decodificación del jeroglífico, el poder descifrar cuál era el significado y de qué manera se lee este jeroglífico, y lo que tiene de particular esta piedra, un hallazgo que va a ser fundamental para esta decodificación, si bien lleva mucho tiempo y va a estar descifrada fundamentalmente por dos egiptólogos. Primero, Thomas Young, que da un poco el antecedente para que Champollion, que va a ser aquel que por la historia va a ser como el personaje que eclipsa un poco el trabajo anterior y va a ser nominado como el gran protagonista del descifrar el jeroglífico egipcio. ¿Y qué tiene de particular o por qué les permite esta piedra con muchísimo tiempo de estudio hacer las asociaciones necesarias para entender el mecanismo de registro de jeroglífico egipcio? Que tiene 14 líneas de texto en su parte superior que están en jeroglífico, tiene 22 líneas del mismo texto que está escrito en jeroglífico. Ese mismo texto, vaya a saber por qué razón, ¿no?, se escribe en 22 líneas, pero en escritura demótica, y por si esto fuera poco, como para decir, bueno, si no lo entendés, acá están, aparecen 54 líneas escritas del mismo texto, repito, en griego. Eso va a ser lo que posibilita entender que esto que vemos acá un poco grisado en la parte superior, que se llaman cartelas, una especie de agrupamiento de signos encerrado por una especie de rectángulo de bordes redondeados, que tiene una línea vertical que indica el sentido de lectura, se repiten en el texto y es lo que permite, primero con el trabajo de Young y después de Champollion, descifrar el porqué. Ustedes en MEX tienen una descripción muy minuciosa de cómo se da este proceso con las cartelas que comprenden los nombres de Cleopatra, etcétera, que acá se ve claramente una cartela. ¿Ven este especie de rectángulo redondeado, de esquinas redondeadas que tiene una línea? Esto está indicando, la línea vertical indica el sentido de la lectura, y esto que se agrupa acá es lo que se repite cuando recién descubren que Ptolomeo y Cleopatra aparecen repetidos, entienden el sentido, se dan cuenta que los signos determinativos, de qué manera
se conjugan y con la ayuda del texto que se podía leer en griego y a su vez en esta síntesis del demótico, va a ser lo que va a posibilitar que estos personajes en la historia, fundamentalmente Champollion, queden como, logren este gran avance para la interpretación de la cultura egipcia y del estudio y la reconstrucción de la historia, puedan hacer descifrar esto. Bueno, es nada más que una fotografía. Champollion trabaja con redibujos y de esto y ampliaciones, y estas asociaciones, ven acá hay una ampliación de este cartucho, en algunos casos de una traducción media a lo español, pero en realidad me parece que cartela es lo que más van a encontrar, que les permite asociar en la repetición de Ptolomeo y Cleopatra estos signos que son esenciales para la reconstrucción de todo de este texto que les aparece traducido. A partir de estos fonogramas que se repiten, empiezan a entenderse y de saber qué palabras los otros, es como empezar a caerse un poco las fichas, y lo que me queda me va quedando poco, y como tengo una cantidad de palabras que tienen este sonido, lo puedo identificar, y así fue dándose esta cuestión concatenada, de decir, bueno, a partir de algunos sonidos empecé, y de saber cuáles eran las palabras, y de saber el sonido de las palabras leídas en egipcio, es que se termina de decodificar todo. Esto que hablábamos de los sellos, así como estaban los de sellos cilíndricos en Mesopotamia, en Egipto tienen esta forma como bien, y en algunos casos como esta, directamente hasta mimetizado con la figura de este escarabajo. Saben que este insecto con la simbología y el grado de identificación que tiene dentro de la cultura egipcia, y uno de varios de estas especies animales adoradas por Egipto, en Egipto, como va a ser el cocodrilo, que tienen una significación muy trascendente dentro de lo que es este pensamiento mágico y todo lo que comprende la cultura egipcia. Y avanzo porque ahora Claudia va a describir y desarrollar, que quedó pendiente, esta cultura de qué pasa en Creta, pero avanzo nada más que con la escritura, que es simple, así queda desarrollada. Y igual que veíamos en Mesopotamia y en Egipto, la escritura cretense va a tener estas instancias pictográficas y evolución, siempre síntesis mediante, a formas diferentes, formas mucho más abstractas. En este caso es una escritura que no está terminada de decodificar. Entonces lo que nos queda, hay muchísimos menos antecedentes para estudiar, y si pudiéramos hacer el paralelo, es como que no tenemos una piedra roseta de la escritura cretense que permite hacer una decodificación mucho más amplia. Pero sí se ha estudiado que esta evolución desde el dibujo de la cosa, lo pongo a esto entre comillas, un poco apropiándome de estos términos que plantea Raposo, desde el dibujo de la cosa, desde esta instancia netamente pictográfica, va a evolucionar hacia dos sistemas que son un poco diferentes y están separados temporalmente, lo que se va a denominar el lineal A y el lineal B. Esto de lineal en realidad tiene que ver con una asociación formal, porque si ustedes ven las dos columnas estas o las dos columnas
de acá, van a ver que difiere de la columna donde están los signos pictográficos, porque acá está mucho más el dibujo y el rellenar el elemento, respecto de las dos instancias de estos sistemas lineales que están hechos con rasgos muy, muy punzantes y de líneas. De esa línea es que deviene el tema del lineal A y B. El que fuera A y B es simplemente porque temporalmente el lineal A precede. Si ustedes ven, acá tienen la datación. El lineal A se desarrolla aproximadamente entre 1625 y 1450, y el lineal B corresponde al periodo post-palacial de Creta, ahora lo van a ver con Claudia, que más o menos estas dataciones, tómenla con la exactitud que tiene, que son aproximaciones siempre, que rondan el 1500 al 1050 a.C. Repito que son muy pocos antecedentes, hay muchísimas menos piezas de escritura cretense, por un lado por la fragilidad, que estamos hablando generalmente de piezas de arcilla, entonces tienen, a diferencia de todo lo que quedó resguardado en el interior de las pirámides, o con la enorme resistencia de lo lapidario en el caso de Egipto, o de la enorme cantidad de piezas que uno puede encontrar en Mesopotamia, muchísimo de eso por la zona, que acuérdense que estamos hablando de las zonas Mesopotamia, ubíquenla en la actualidad y ustedes dicen, wow, zona de permanente conflicto desde los últimos siglos. Sí, eso provoca que estas regiones, no solo por las características muy de la erosión y de lo desértico que tienen, sino por los conflictos bélicos que han destruido hasta hace muy poco tiempo documentación sumamente valiosa. Entonces, a pesar de eso, la cantidad de tablillas que estaban resguardadas en bibliotecas muy, muy grandes en el caso de Mesopotamia, en el caso de Creta es muy, muy menor. Entonces aparecen muchísimos más documentos, y esto que les digo, al no tener esta, entre comillas, ¿no?, esta piedra roseta en cuanto a disponer de algo que permite una decodificación clara y precisa, esto tiene este grado de fragilidad. Y como misterio, digamos, de la civilización minoica, aparece una pieza muy particular, que es este disco de Festos, o Faistos, o PH, estos, digamos, ustedes lo pueden encontrar de varias maneras, es el mismo disco, que es como si fuera una medalla, por decirlo así, de casi 17 centímetros, que está grabada de los dos lados. ¿Grabada con qué? Como si fueran unos sellos, en realidad son con 45 sellos, imprimiéndolos, es que se logran estos 242 signos entre un lado y otro, que todavía que tienen una secuencialidad bien como si fuera un caracol. Esto tiene esta secuencia como espiralada, que está sin decodificar. Lo único que se puede ver son aquellos signos que están repetidos por esta especie de sellos que los van componiendo, separaciones que dan este recorrido a modo de espiral. Por supuesto que lo que estamos viendo son redibujos de esto, que es una foto en macro nada más de este disco de Festos, que, advertencia por las dudas, no se metan en estos, que de hecho hay una cantidad de sitios donde todo lo que queda en misterio se le puede atribuir cualquier cosa, y que bueno, que esto es el dibujo de un plato volador. Bueno, estas cuestiones que no tienen ningún tipo de rigurosidad científica que lo avale, y que no tiene que ver con un trabajo historiográfico en serio y análisis histórico con precisión, por supuesto que pueden adherir a lo que quieran, pero lo estamos dejando de lado para
no incorporar acá y decir, bueno, sería imposible consensuar un solo criterio de algo que queda como prendido en el aire. Y como les decía, de estos tres orígenes que nosotros veíamos tan distantes, arrancamos con Sumeria, mostramos el origen chino, que está escindido de eso, no podemos tener nada que lo ate, aparece como para hacerlo un poco más, si ustedes quieren, misterioso, más complejo, estos tres orígenes tan distantes, ¿qué es lo que pasa en América? Esta civilización olmeca va a ser la primera gran civilización americana que desaparece y no se desconocen las razones de esta extinción hacia el 400 a.C. Durante este largo periodo genera una escritura que va a ser lógicamente que la más antigua hasta el momento, escritura que se genera en México, esto que está en pantalla, por supuesto que los números es nada más que para guiar respecto del orden que esto se descifró, pero es un redibujo de lo que se llama el bloque de Cascajal, que recién, fíjense lo reciente, yo entiendo que el 2006 a ustedes les puede parecer, wow, me está hablando de más de 15 años, qué sé yo, para atrás, y bueno, pero a nivel de historia, con estos tiempos tan lejanos, es como un hallazgo sumamente reciente. Y este bloque de Cascajal, hasta ahora, es el escrito más antiguo en América. No hay ningún antecedente de escritura anterior a este bloque. Está tallado en serpentina, se llama el material sobre el que está tallado, y aparecen estos 62, por acá está el último número, estos 62 signos, de los cuales aparecen repetición de varios, y 28 son los que nos constituyen estos 62 como tallados en la piedra. Lógicamente que es tan poco el hallazgo y todavía siguen apareciendo. En el caso de México, de Ecuador, son países que tienen muchísimo todavía por analizar y descubrir, y va a ser el gran antecedente en cuanto a escritura, de las escrituras de las civilizaciones llamadas precolombinas, en el sentido de estas culturas, como el caso de la escritura maya, que tiene una riqueza muy, muy grande, ya con una cuestión formal sumamente rica, una estética tan particular en todos estos glifos, llamados glifos porque tienen características a veces de significación de palabras, a veces directamente actúan como silabarios, y compuestos, pero con lo que evidencia claramente es de todo lo que se hace sobre madera y sobre piedra. Los glifos mayas realmente tienen características formales admirables, y desde nuestra disciplina de la comunicación visual, por supuesto que comparables en el sentido de su valor con cualquiera de estos antecedentes que nosotros veíamos, y lamentablemente el registro a nivel de lo que se llaman códices mayas, con con la consecuencia de una conquista tan predadora, es decir, tan de destrucción absolutamente de todo el antecedente, como lo fue la conquista española y portuguesa, dejaron casi cero rasgo de estos antecedentes. Lamentablemente quedan muy pocos, en realidad 2 códices eh, que pueden subsistir, digamos, por la rapiña de la conquista y por guardarlo como excentricidades. Ustedes van a encontrar que estos códices de Dresde tienen que ver con el lugar donde termina esto comprado,
pero hay muy poco, lamentablemente, que queda vigente de la escritura maya, y sin embargo la riqueza, repito, de los glifos, que pueden ser, como en este caso, directamente palabras, o sea, ser representación de los nombres de los meses, como en algunos casos directamente ser fonético, es decir, estar representando sílabas para poder ordenarse, tiene una riqueza a nivel estético muy, muy grande. Por último, lo que les queda en el ebook es nada más que una mención con muchísimo respeto, porque no nos metemos en una enorme profundidad de lo que es este tercero que nosotros marcábamos de antecedente lejano de la escritura caligráfica china. Tiene una enorme complejidad, fíjense esto, estamos hablando de más de 44.000 caracteres, y acuérdense de esto para más adelante, cuando lleguemos a lo que se denomina como, y abro comillas, invención de la imprenta, vamos a ver que te debería hacer, en el caso nuestro, con mayor precisión. ¿Qué es lo que vamos a ver allá cuando estemos navegando por el siglo XV? Vamos a ver este enorme paso de la historia de lo que sería la invención del tipo móvil, la invención de Gutenberg de generar un dispositivo que logre multiplicar los tipos y hacerlos, posibilitar que esas letritas, por decirlo así, en plomo, se pudieran multiplicar. ¿Y por qué con un antecedente tan lejano como 1800 antes de Cristo los chinos no inventaron, digamos, estos tipos móviles? Y acá está la clave, porque hubiese sido materialmente imposible generar lo que para Gutenberg tenía relativamente fácil, en el sentido de tener nada más que 26 letras que las tenía que hacer en mayúscula y después en minúscula, y una serie de diacríticos y de puntuación y nada más, comparado con, en el caso de la escritura china, que debería haber tenido, en el caso de que se hubiera, en el caso hipotético, que hubieran tenido la idea de resolver lo que Gutenberg destina su vida para resolver, hubiese sido materialmente imposible por esta complejidad. Esta es la razón de que no se generara en Oriente un antecedente real, programado y como una misión a cumplir, el tema de resolver la impresión del tipo móvil. Para hacerlo más complejo todavía, no es alfabética y no es silábica, y en el caso del chino no hay relación directa entre el lenguaje hablado y el escrito. Eso hace que aprender manejar esta escritura, realmente yo creo que estamos, sin ser para nada especialista, en complejidades comparables con lo que veíamos de la escritura cuneiforme. Por eso lleva tanto tiempo manejar con destreza este tipo de escritura. Lo que ustedes pueden pensar, pero es que yo escribo en la computadora y voy al traductor y puedo, bueno, estos son todos simplificaciones muy, muy diferentes, porque están utilizando traducciones ustedes habrán visto que puede aparecerles chino simplificado, entre paréntesis, o chino mandarín, cuando son las traducciones, porque están hablando como de un recorte muy, muy limitado, pero totalmente recortado de la complejidad de lo que es escribir directamente en estos lenguajes tan abiertos con respecto a la manera de trasladarlo al soporte escrito. Tiene igual lo mismo que veíamos de evolución, desde lo pictográfico hasta lo sintético o abstracto, si ustedes quieren, también aparece de la misma manera, y hay una cantidad de estilos a partir de que esto sigue teniendo esta característica tan plástica y tan ligada a la expresión particular del trabajo de la impronta del escriba, en el sentido del pincel,
la herramienta varía, y si ustedes buscan algún video nomás de escritura china o japonesa con el pincel vertical y con la posibilidad del trazo muy gestual, es lo que va a dar posibilidad de que se genere una cantidad de estilos diferentes y complejidades distintas dentro de la misma complejidad respecto del trazo en sí o de lo que es cada uno de estos símbolos, ¿no? Dejo hasta acá y dejo de compartir. Díganme si hay algo en particular que que haya quedado como duda o que quieran preguntar. Y si no, a ver qué hora tenemos, 9:52. Si les parece, hacemos un corte para que después, atando un poco con esta última parte que vimos, antes de las escrituras de Oriente, esta civilización cretense, podamos retomar la parte de desarrollo netamente histórico con Claudia. Bueno. Sí, si me dejan, antes de que se hagan el cortecito, recordarles que, bueno, en realidad confirmarles la fecha de la evaluación parcial, que va a ser a modo de cuestionario, que les habíamos anticipado la semana pasada con Claudia. Les habíamos dicho que va a ser sobre fines de abril, va el 24 de abril, ¿sí? Ese día se va a realizar al inicio de la clase. El cuestionario dura entre media hora, 40 minutos, no más que eso. Es una evaluación parcial, o sea que se va a tomar hasta lo que ustedes vean hasta la semana que viene. Va a entrar los temas hasta todo lo que vimos hasta la semana que viene. ¿Sí? No se va a tomar nada que no entre, que no se llegue a dar en clases hasta la semana que viene. Se va a dar a modo de cuestionario. Ustedes ya han trabajado con cuestionarios en Introducción a la Historia. Es el mismo método. Van a tener la devolución, la retroalimentación y la nota al cerrar el cuestionario, o sea, ustedes ya van a saber cómo les fue en esa evaluación. Termina y continuamos las clases, porque no podemos dejar de dar contenido, son muy pocas clases, entonces tomamos la primera hora para la evaluación, termina y van a continuar en clases porque se van a dar continúan todos los temas, que se tomará la segunda evaluación parcial al final de cuatrimestre. ¿Se entendió? Entonces, el 24 de abril va a ser esa evaluación hasta lo que demos el 17, que es la semana que viene. Recuerden que aunque haya paros, que sale la semana que viene el paro de docente, la cátedra da los temas igual, ¿sí? Va a dar la clase. Bueno, yo no puedo creer que no haya consultas y preguntas de lo que dio Danilo, porque el contenido es bastante específico, complejo, si bien creo que quedó claro conceptualmente, pero me parece que por ahí podrían haber quedado dudas o de dónde ampliar o de dónde leer. Recuerden que los contenidos que a ustedes les aparece en el aula, que son los ebook, eso no es todo lo que ustedes tienen que saber, ni para los parciales, ni para los finales. Esos son guías, tienen que ver con, bueno, básicamente está les acerca mucho los contenidos, pero a partir de ahí ustedes tienen que ampliar, profundizar en la bibliografía que aparece como, por lo menos en la bibliografía que aparece en nuestro programa, como básica. Entonces, a mí me parece que sería muy importante que ustedes, antes que tengamos nuestro encuentro o ese esquicio o ese parcial, que el día 24 creo que dijo Analía, ¿no? Bueno,
Me parece que ustedes tendrían que aprovechar para hacer todas las consultas pertinentes, porque después ese día ya va a ser un poco más tarde, va a ser tarde. Entonces, para poder estudiar, para poder profundizar, traten de sacarse todas las dudas, ¿no? Incluso de dónde ir a buscar aquello que no está, o dónde profundizar lo que sí está. Sí, porque recuerden, no es lo único que ustedes tienen que estudiar para aprobar la materia. Nosotros damos una guía, porque lógicamente no podemos dar absolutamente todo con el grado de profundidad, los contenidos, porque no nos dan las clases, por eso vamos así un poquito acelerados. Pero yo quiero que ustedes tengan claro esto, porque después nosotros, a veces en los múltiples choice no se nota tanto, pero en los exámenes escritos hay una distancia muy importante entre lo que nosotros pretendemos y lo que ustedes nos completan en sus respuestas, o sea, mucha distancia. ¿Por qué? Porque hay un grado de síntesis que a veces roza apenas conocer el ebook, y eso no es el objetivo del ebook. O sea, nosotros se lo facilitamos, pero en tanto en cuanto nosotros veamos que a ustedes eso les sirve solamente como lo único que van a estudiar, no sé si tiene sentido que esté, porque entonces ustedes van a creer que eso es la Biblia y fuera de ahí no hay otra cosa. No, no es así. Esos son, al contrario, es solamente como para guiarlos para su estudio. ¿Se entiende esto, gente? Porque creo, ¿no? Por los últimos resultados que hemos estado teniendo en los exámenes, que hay una confusión entre lo que nosotros dejamos en el aula y lo que ustedes estudian. En el aula también nosotros dejamos parte de la bibliografía, dejamos el programa, dejamos otros contenidos que son complementarios. Y sin embargo, por allí ni siquiera los abren. Entonces, son guías, pero el proceso, el estudio que ustedes tienen que hacer, las lecturas que ustedes tienen que hacer, son mucho más profundas, ¿no? Entonces, imagínense que Danilo tomó media clase para explicar toda la escritura de la antigüedad. Bueno, Danilo tiene un poder de síntesis muy importante, pero no es lo único que ustedes tienen que saber. O sea, para eso están las bibliografías, ¿no? Aquellas recomendadas, por lo menos MEX. ¿Y qué otro texto tendrían que leer, Danilo, para completar este tema? Sí, por eso, Claudia, yo les dije, es la bibliografía, mínimamente la bibliografía que está en el aula, ahí está por capítulos, por ejemplo. MEX no alcanza, un poco porque Claro. ustedes saben que la construcción de MEX es diseño gráfico en general. Entonces, este acento a la particularidad de la escritura, si bien en algunas civilizaciones lo hace, como puede ser estas descripciones en Egipto, en el resto queda ausente. Y vamos a ver incluso en la clase que viene, cómo este antecedente de las escrituras alfabéticas está ausente, no solo en MEX, sino en varias de la bibliografía, que incluso nosotros lo podemos tener como básico. Entonces, por ejemplo, La rebelión de los signos, este libro de Raposo y Costa, por ser el más nuevo, es fundamental que ustedes lean para complementar lo otro. No hay cuestiones contradictorias. Sí aparecen estos como, digamos, errores, entre comillas, de la historia, porque hasta que se produce determinados hallazgos, vemos que aparece el alfabeto fenicio, por ejemplo, como el primer alfabeto constituido sistémico en la historia. Y después, por estos hallazgos posteriores, se construye esto de que el proto-sinaítico es justamente el antecedente que da pie, y bueno, eso se reformula. Ahora es sumamente necesario que ustedes, esto que hoy les dije, ahora les repite Claudia, de que ustedes tienen que tomar esto estrictamente como guías para el estudio, pero tienen que nutrirlo del resto de los libros. En el aula les está quedando muy, si ustedes quieren,
la ayuda fundamental de decir, tienen por capítulo cada uno de estos libros. Y ahí tienen que estudiar, salvarle a ustedes las dudas, porque no se puede en una clase reponer absolutamente todo, porque necesitaríamos que cada una de estas historias fuese anual, si es por eso, y ustedes saben que tenemos de calendario, estamos hablando de 12 clases, y tenemos que recorrer tiempos y contenidos muy, muy extensos. Entonces, por favor, traten de llevar la materia al día, de leer, de todo el material complementario que nosotros le ponemos, no esperar hasta lo último. Fíjense que cuando ustedes van a ver, por ejemplo, que hay 5 videos de la BBC, nada más que para mostrar de qué manera se construyen, estoy dando un ejemplo, los códices ilustrados. Bueno, si ustedes esperan hasta la instancia de estudio, no van a ver ni siquiera, aunque lo pongan en 2 de velocidad, no van a ponerse a mirar ese material. Y es fundamental para que ustedes con ese material visto, a veces, aunque no sea libro, estamos hablando de todo lo complementario que ustedes puedan encontrar, les facilite identificar en un examen la imagen que está, darse cuenta que esto que estoy viendo, me acuerdo que está el soporte, que está hecho de tal manera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a pasar, siendo las 10:02, vamos a tomarnos hasta las 10:10 y ahí arrancamos con la segunda parte de la clase, ¿les parece? Bueno, perfecto, nos estamos viendo, gracias.